Buenas noches chicos, en este video vamos a abordar el acto de evaluación o el acto evaluativo como un sistema complejo, y esto lo hacemos para la segunda sesión de la primera semana de nuestra materia de evaluación lingüística. Si ustedes se ponen a reflexionar más detenidamente sobre la naturaleza del acto evaluativo, se darán cuenta de que es un sistema. Nos basamos en teoría de sistemas para diseccionar cualquier tipo de fenómeno, y en particular nos vamos a enfocar en el acto de evaluación, y nos daremos cuenta de que se trata de un sistema en el cual interactúa una gran cantidad de elementos. En primer lugar, ustedes, si observan el esquema aquí, notarán la interacción entre unos cuantos elementos fundamentales, que son el agente evaluador, el objeto de evaluación, y este agente evaluador, que está interesado en recabar información sobre el objeto de evaluación, lo va a hacer tomando una decisión concreta. ¿Cuál decisión? El cómo lo va a evaluar. Por eso nos referimos a una estrategia de evaluación, que va a ser el medio que le va a permitir al agente evaluador evaluar al objeto de interés. Por otra parte, la estrategia de evaluación podríamos decir que es un concepto más abstracto, es simplemente la decisión y el procedimiento que va a utilizar el agente evaluador para recabar los datos que desea. Pero esta estrategia de evaluación requiere un instrumento material que le permita al agente evaluador recabar estos datos. Me refiero, por supuesto, al instrumento de evaluación. Si ustedes quieren apreciar más claramente la diferencia entre estrategia de evaluación e instrumento de evaluación, digamos que la estrategia es la decisión que yo tomé de cómo quiero evaluar y los procedimientos que deseo seguir o las técnicas, mientras que esas técnicas se van a materializar en un instrumento, en un papel, en un documento, en una guía, algo que me permita, o incluso en una herramienta física que me permita evaluar mi objeto de interés. Y por último, bueno, este sistema de evaluación, como ustedes notarán, va a permitir que suceda el acto de evaluación, mientras que este acto va a ocurrir en medio de un conjunto de circunstancias, lo que nosotros vamos a llamar el contexto de evaluación. Analizando más detenidamente el sistema que les acabo de presentar, ustedes pueden desarrollar o desglosar cada uno de los elementos en preguntas específicas que describen de alguna manera cada elemento resaltado en el esquema. Por ejemplo, si ustedes enfatizan en el agente evaluador, algunas preguntas que surgen por naturaleza son: ¿quién evalúa? ¿Y cuáles son las motivaciones o los propósitos que persigue ese agente evaluador para llevar a cabo precisamente el acto de evaluar? Entonces, eso es muy importante, en un momento lo vamos a desarrollar. En segundo lugar, ustedes, cuando se enfocan en el objeto de evaluación, van a descubrir, por ejemplo, o van a poder proponer algunas preguntas concretas como: ¿qué cosa es evaluada? El objeto evaluado puede ser de una variada naturaleza. Pueden ustedes evaluar prácticamente cualquier fenómeno de la realidad, ya lo veremos más adelante. ¿Qué propiedades tiene este objeto? Por supuesto, cuando yo llevo el acto de evaluación me voy a poder dar cuenta de cuáles son esas propiedades que posee el objeto evaluado y cómo se comporta, cómo actúa, cuál es su manera de funcionar, su funcionamiento. Entonces, ahí están algunas preguntas fundamentales que ustedes van a poder relacionar con el objeto de evaluación. Y por último, ¿a qué conjunto pertenece? ¿A qué conjunto mayor pertenece este objeto de evaluación? ¿Y qué conjuntos menores o componentes forman parte del objeto de evaluación? No me voy a detener demasiado en esta cuarta pregunta, pero me gustaría que las tuvieran en mente cada vez que piensan en el objeto de evaluación. En tercer lugar, bueno, nos referimos a la estrategia de evaluación, y naturalmente ustedes pueden pensar en preguntas como el cómo se evalúa y qué tan adecuada es la estrategia que yo elegí para evaluar en las circunstancias en las que yo me encuentro y respecto al objeto que yo deseo evaluar. No toda estrategia va a ser adecuada para evaluar todo objeto. Si ustedes se fijan en los instrumentos de evaluación, bueno, otras preguntas relevantes serán:
con qué se evalúa, cuál es la herramienta, el instrumento que estoy utilizando y qué tan válido es, qué calidad tiene y cuán fiable o confiable es este instrumento a la hora de proporcionar información sobre el objeto evaluado. Y por último tenemos el contexto de la evaluación, que no es otra cosa que poner atención a las circunstancias, el lugar, el momento en el que se evalúa y los factores que van a afectar de algún modo el acto de evaluación. Una vez presentado el esquema en el cual se representa el sistema del acto evaluativo y los componentes que interactúan en este sistema, bueno, ustedes se darán cuenta que de acuerdo a las preguntas que ustedes desean responder en el sistema, ustedes podrán descubrir una tipología clásica o varias tipologías clásicas que organizan los distintos actos evaluativos posibles. Si ustedes se enfocan o se orientan al agente evaluador y su relación con el objeto evaluado, ustedes van a descubrir una tipología clásica que es organizar los actos evaluativos en heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La heteroevaluación es la evaluación típica que lleva a cabo un profesor o una persona capacitada para determinar cuáles son los conocimientos, avances, progresos o situación epistémica de sus estudiantes respecto a la asignatura que imparte, mientras que la coevaluación se basa en una jerarquía de pares, ¿no? Lo que llamamos en inglés el peer evaluation. Ustedes se darán cuenta que se trata de que yo evalúo a un par, a un compañero de clases de mi mismo nivel, de mi misma jerarquía, para determinar cuáles son esos conocimientos que posee. Normalmente para llevar a cabo una coevaluación se necesita que el profesor capacite al estudiante y le brinde las herramientas o la información necesaria para que el alumno esté en la posibilidad o tenga la posibilidad de evaluar objetivamente a sus compañeros. La ecoevaluación tiene esa desventaja a veces, al igual que la heteroevaluación, por supuesto, de que tenemos que tener mucho cuidado respecto a las distorsiones que nuestra subjetividad provoca a la hora de evaluar. Si soy muy subjetivo, la evaluación no va a tener mucha validez y por lo tanto pues no me va a ayudar a conocer realmente mi objeto evaluado. Por otra parte, bueno, ya para terminar tenemos la autoevaluación, que es cuando yo me evalúo a mí mismo, evidentemente el self-assessment, y consiste en precisamente hacer una reflexión, introspección, en la cual yo mismo pueda determinar cuáles son los conocimientos que poseo. Obviamente también somos sujetos a la subjetividad y lo mejor es que alguien nos capacite para poder realizar la autoevaluación, aunque cuando ya somos estudiantes autónomos podemos ser capaces de determinar, bueno, esto me funciona, esto no me funciona, tengo estos conocimientos, estos no los tengo, me cuesta trabajo esto se me hace muy difícil y esto se me facilita, ¿no? Entre más autónomo sea un estudiante, pues mejores autoevaluaciones va a poder llevar a cabo. Ahora, si ustedes se enfocan, por ejemplo, en el propósito de la evaluación, nuevamente es algo relacionado con el agente, ustedes van a poder obtener otra tipología clásica de la evaluación, que es la que organiza los posibles actos evaluativos en diagnósticos, formativos y sumativos. Los diagnósticos, como ustedes saben, bueno, pues son para determinar en un punto inicial qué conocimientos tiene el estudiante respecto a la asignatura que yo doy. En enseñanza de idiomas encontramos una variante del diagnóstico que es el examen de colocación. Mi finalidad no es solo recabar o darme cuenta cuáles son los conocimientos que tiene el estudiante respecto a mi asignatura, sino darme cuenta de eso para poder colocarlo en un nivel apropiado a su dominio de la lengua extranjera que está aprendiendo, sea inglés, español o cualquier otra. Ahora pues ya sabemos, ya lo mencionamos en otros videos anteriores, la formativa se lleva a cabo durante todo el ciclo escolar y sirve para que nosotros como profesores podamos contribuir al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por último, la sumativa se lleva a cabo, como ya lo habíamos dicho, en puntos clave del ciclo escolar para determinar si se han alcanzado los logros de aprendizaje o los aprendizajes esperados que habíamos planteado inicialmente, esos objetivos. Ahora,
Si ustedes, esto y lo vamos a desarrollar en el futuro, pero si ustedes se enfocan en las estrategias de evaluación, vamos a encontrar otra tipología no tan clásica aquí porque es muy complicado llegar a un consenso inmutable sobre cuáles son estas estrategias de evaluación definitivas, fundamentales a la hora de enseñar, pero al menos podemos distinguir, o yo les propongo esta siguiente tipología que sería el test. No es otra cosa que el equivalente en español de la prueba oral o escrita, cuando yo aplico una prueba escrita o una prueba oral a mi estudiante para determinar sus conocimientos. El proyecto. El proyecto es algo que se ha venido detonando en las últimas décadas como una manera de evaluar más cercana a la realidad, especialmente el paradigma de competencias, porque un proyecto me va a permitir evaluar competencias, cómo se desarrolla el estudiante trabajando en equipo, trabajando individualmente, las tareas que lleva a cabo para elaborar un proyecto, por ejemplo, de un mes, de 6 meses, de 4 meses, dependiendo de la duración que ustedes quieran establecer para el proyecto. Y sirve mucho para poder evaluar, además de de los conocimientos de la asignatura, otras cosas como las habilidades llamadas blandas, ¿no? Ya les dije, comunicación, liderazgo, em, trabajo en equipo, etcétera. Tenemos el portafolio de evidencias, también es una forma adecuada de eh, evaluar el progreso de nuestros estudiantes, porque le vamos a pedir que guarden una carpeta de evidencias en un portafolio, precisamente los trabajos más significativos, más representativos, que puedan dar cuenta de cuánto ha avanzado a lo largo del curso. Normalmente el portafolio de evidencias se entrega en puntos clave del curso y contiene esos trabajos representativos. Tenemos la evaluación continua, esa ya hemos tocado algunos puntos de ella en otros videos. La hacemos durante todo el año, puede ser informal, puede ser a través de la observación, pero también hay otras estrategias relacionadas con esta evaluación continua, como son, por ejemplo, las firmas cuando se entrega una actividad, una retroalimentación rápida. Por experiencia yo entiendo perfectamente que evaluar un grupo de 30 o de 20 personas incluso diariamente o cada vez que tenemos una sesión, especialmente cuando cada clase dura una hora, bueno, dedicarle 10, 15, 20 minutos a evaluar a 20 personas, pues no es funcional, pero cuando menos hay que tener en cuenta que la evaluación continua es muy útil cuando se lleva a cabo observación, a través de observación o por otros medios que a ustedes se les pueda ocurrir más adelante. Y la observación es otra estrategia que tenemos disponible, muy ligada a la evaluación continua, por supuesto. Por último, si ustedes se enfocan en los instrumentos de evaluación, se darán cuenta que esas técnicas o esos procedimientos que hemos mencionado anteriormente se van a concretar en una herramienta material, en algo, por ejemplo, como el examen, ¿no? Cuando ustedes entregan una copia impresa del examen, básicamente están materializando lo que es una estrategia de test, ¿no? Para lo que es observación y evaluación continua, ustedes pueden utilizar varios tipos de técnicas como el diario de observación y la guía de observación. Ya las vamos a explicar en otros videos más adelante. Normalmente cuando evaluamos portafolios de evidencias o proyectos, nosotros preferimos utilizar la lista de cotejo y la rúbrica, también las vamos a abordar más adelante. Y la escala estimativa, una herramienta que no es muy de mi preferencia, pero bueno, también la vamos a abordar, espero, en algún video posterior. Eso sería todo respecto al tema de el sistema del acto evaluativo, chicos.